¿Me dejaron? No, aquí estamos. No, Qué bueno, no aquí sé qué estamos, pasó. profesor. Seguía yo hablando como loco y nomás nada. Usted nos dejó. No sé por qué me votó. Ok, ¿hasta dónde se quedaron? Estaba hablando de los sitios de restricción. Ok, que entonces lo que hice fue nada más en Se quedó esta con Jim. molécula. ¿Me quedé con Hindi? Bueno, aquí está Hind D3. Busco, por ejemplo, este está aquí, BAM-H1, que es CCT-AGG, es este, CTT-AGG. EcoR1 tengo dos sitios, fíjense aquí está CTT-AAG, que es este, y aquí CTT-AAG. ¿Sale? Cuando ustedes pegan todo eso, probablemente sea mucho más fácil distinguir cómo están distribuidos los sitios de restricción. Si yo lo hiciera en un mapa, se verían más o menos así. Fíjense, aquí está el origen de replicación, que estoy marcando aquí, y de aquí hacia allá abajo está este sitio que dijimos que es de resistencia a canamicina. Este es el sitio de resistencia a canamicina. Todavía hacia abajo está el de tetraciclina. Más abajo está el de ampicilina. Y luego si sigo, voy a llegar otra vez al origen de replicación. Cada uno de estos sitios que están marcados aquí, yo lo estoy representando aquí con una rayita y el nombre correspondiente de la enzima de restricción que es capaz de cortar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí está el origen de replicación y digamos, río arriba del origen de replicación hay un CTTAAG, que es un sitio de EcoR1. Aquí está. ¿Sale? Si yo sigo avanzando hacia abajo, voy a encontrarme con este sitio de Hindi3, que es este sitio de Hindi3. Si yo sigo aquí hacia abajo, como esto es un círculo, voy a llegar aquí y me encuentro con otro sitio de EcoR1, que es este sitio de EcoR1. Aquí, este es el sitio de PGL2. Luego está el gen de resistencia a ampicilina. Luego, entre el de resistencia a ampicilina y el de resistencia a tetraciclina, está esta secuencia, que es un sitio de reconocimiento para HPA1, y así sucesivamente. Entonces, una vez que ustedes tenían su molécula de DNA así, y habían identificado todos los sitios de restricción, lo que seguía que tenían que hacer es hacer lo mismo con su molécula de DNA genómico. Entonces, este es mi gen de interés y busco todos los sitios de restricción que están alrededor de ese sitio. Aquí otra vez estos cuadraditos son estos cuadraditos que son los de ECO. Estos dos, este y este, son los de Hindi3. Aquí hay un sitio de BAM-H1, no, sí, BAM-H1, este, que está enzimándose con este otro sitio, que es el de XMA1, y con este otro sitio, que es el de HPA1, aquí hay otro sitio BAM, etcétera, etcétera. Si yo hago lo mismo que hice con este, pero ahora sabiendo que no es una molécula circular, lo que obtendré es una molécula lineal, en donde aquí, esto que está aquí marcado con los colores, es este fragmento que está aquí. Y aquí estoy marcando todos los sitios de restricción que están considerados en esta molécula de DNA. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero hacer cuando obtengo un plásmido recombinante es esto. Tenía un plásmido que era circular, cortar los dos con la misma enzima de restricción y luego utilizar una ligasa para que este fragmento de DNA se integre con este fragmento de DNA. ¿De acuerdo? Sin quitarle las características al vector. Las características del vector serían, no puedo hacer esto y eliminar el origen de replicación. Porque si elimino el origen de replicación, ese vector es inservible. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendrían que hacer es comparar el plásmido y sus sitios de restricción con el fragmento de DNA que quieren clonar y los sitios de restricción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, puedo cortar aquí que dice BAM-H1 y entonces lo corto y hacia los lados se generan fragmentos cohesivos. Y si yo corto aquí con BAM-H1,
aquí y aquí, se generan fragmentos cohesivos y puedo integrar este fragmento de DNA aquí. ¿Me conviene hacer eso? No, No, ¿por qué? porque estaría partiendo a la mitad Porque ¿cómo se voy a llama? partir de la mitad del gen de resistencia. Antibiótico, ¿no? No es el antibiótico, es el gen de resistencia a ese antibiótico. ¿De acuerdo? O sea, es un gen que hace una proteína que le permite inactivar a la canamicina. Y entonces la canamicina no es capaz de matar a una bacteria que tenga este plásmido adentro. ¿Sí? Son marcadores de resistencia. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer aquí es escoger cuál es el mejor lugar para integrar el fragmento de DNA que ustedes tienen dentro de este plásmido sin romper el origen de replicación, sin romper ninguno de los genes de resistencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podría usar BGL2, este que está aquí, para clonar este fragmento de DNA aquí adentro. Pues no, porque en No, la lineal porque no está contenido. No, porque este fragmento de DNA de aquí no tiene el sitio BGL2. ¿De acuerdo? Entonces no me va a generar ningún fragmento que pueda yo utilizar para meter en ese plásmido. Lo que tengo que ver es revisar los sitios de restricción que son comunes entre los dos y que no me afecte ninguna otra característica. ¿Cuáles utilizaron ustedes? Hindi. Hindi. ¿De acuerdo? Porque aquí está Hindi 3 y resulta que a los lados del gen está flanqueándolo Hindi. Y entonces si yo corto aquí, corto acá y luego los pongo juntos, este pedazo de DNA se va a integrar en medio de este sitio de restricción Hindi. Y lo que obtendría sería algo como esto. Un plásmido en donde se mantienen todos los sitios de restricción. Justo entre los dos sitios EcoR1 se encuentra el fragmento de DNA que yo le metí. Y ahora como corté un sitio Hindi, pero este tenía dos, ahora tiene dos sitios Hindi. ¿De acuerdo? ¿La otra opción cuál es? La de CoRI. EcoR1. Si yo corto aquí con EcoR1, voy a perder todo este fragmento de DNA. Lo tiro y corto aquí con EcoR1. Me quedo con ese fragmento y entonces tendría una cosa como esta. ¿Sale? Donde el sitio Hindi que estaba interno aquí, lo perdí porque ese fragmento de DNA ya no lo tengo. ¿De acuerdo? Y entonces ya venían los análisis. ¿Por qué seleccionaste la enzima de restricción que utilizaste? Pues porque es común a ambos. Y no me interrumpe ninguno de los genes o de las características del vector que me interesan. ¿Por qué no puedes usar las otras enzimas de restricción? Depende de cuál estén explicando. No puedo usar, por ejemplo, SAC. Bueno, SAC sí podría, no. No puedo utilizar SAC porque solo está de un lado y tendría que estar de los dos. Lo que sí puedo hacer es usar una combinación de enzimas de restricción. Por ejemplo, si este tuviera ABA y EXMA, yo podría cortar con las dos enzimas para generar dos extremos distintos y poder insertarlo en esta región. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cómo se asigna el nombre de las enzimas de restricción? ¿Alguien investigó eso? Sí, ¿Cómo? Sí. Es de la familia de donde se saca, pero... sí lo noté, pero... De la especie donde se saca. Familia de un... Es de la familia de las bacterias, creo que se saca. Es de la bacteria de la que se saca, no de la familia de las bacterias de la que se Sí, tiene perdón, de la bacteria. saca. ¿Ok? Por cuatro, ejemplo, tiene cuatro. EcoR1 viene de E. coli. La R1 es enzima de restricción 1 porque fue la primera que aislaron. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los nombres que ustedes ven raros allí son en realidad abreviaturas de alguna bacteria de la que se obtuvo ese sitio de restricción, o sea, enzima de restricción en particular. ¿Sale? ¿Cuál es el papel de las enzimas de restricción en la construcción de DNA recombinante?
es como si tuviera unas tijeras moleculares que me permiten identificar exactamente en dónde cortar y después puedo utilizar esos fragmentos para construir DNA recombinante. O sea, un DNA, esto que está aquí, es un DNA recombinante. Tiene un fragmento de DNA de un origen, digamos, y un fragmento de DNA que es de un origen distinto, pero yo los ligué. Y ahora es una sola molécula que es recombinante porque tiene DNA de dos fuentes distintas, digamos. ¿Qué más? ¿Cuál es el papel de la ligasa en la construcción de la enzima recombinante? Eso es muy interesante. Unir los pares de bases Unir los entre el pares. plásmido y el gen. Muchas de las enzimas de restricción les dejan lo que le llaman fragmentos cohesivos. Es decir, eso se ve muy claro aquí. Cuando corta la enzima de restricción, por ejemplo, esta ABA1, corta aquí y corta acá. Y entonces cuando se separan estas dos moléculas de DNA, este CTG queda sin nadie con quien aparearse. Si lo ponen en contacto con otro DNA que se cortó con la misma enzima, el otro va a tener estas bases colgando, CAC, y entonces se aparean entre sí. Sería lo que estamos viendo aquí. Este es un fragmento de DNA de un origen y este es de otro origen, por eso están de diferente color. Imagínense que este es el plásmido y que este es el gen que ustedes quieren insertar. Aquí cortaron con una enzima de restricción que les deja 1, 2, 3, 4 bases que están sin aparearse. Y como este lo cortaron con la misma enzima de restricción, una de las bandas también les va a quedar con lo que le llaman sticky end o fragmentos cohesivos. Estos dos, cuando se ponen en contacto, forman puentes de hidrógeno y forman una especie de doble cadena, más bien forman o unen la doble cadena por puentes de hidrógeno en esta región. Pero esta parte de aquí es muy similar a lo que ocurre con los fragmentos de Okazaki. Si ustedes se acercan mucho, mucho aquí, van a ver una cosa como esta, en donde este nucleótido que está acá tiene un grupo fosfato libre. Y este nucleótido que está acá tiene un OH libre. Y lo que necesitan es una DNA ligasa que sea capaz de unir este con este. La manera en que lo hace es utilizando una molécula de ATP. Esto que está aquí es una molécula de ATP y esto que está acá está representando el sitio activo de la ligasa. Lo que hacen realmente es, primero, este nitrógeno del sitio activo hace que se rompa este enlace que está allí. Y entonces se libera el pirofosfato, pero lo más importante es que une este fosfato con este fosfato. Y entonces forma una cadena como esta. De hecho, forma un enlace fosfodiéster entre el fosfato que está allí y el fosfato, el primer fosfato de un ATP que se gasta para hacer la unión. Una vez que esto ocurre, este fosfato, este que era parte del nucleótido, queda activado porque ahora tiene más electronegatividad que está jalando los electrones hacia la molécula de ATP y hacia la proteína. Y entonces ahora, el OH que está en esta posición, con sus pares de electrones libres, puede atacar a este fosfato y formar un enlace covalente entre este oxígeno y este fosfato, con lo que se genera un enlace fosfodiéster. Y así se unen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el papel de la ligasa? Cerrar las cadenas, unirlas, formar el enlace fosfodiéster para que esa molécula de DNA sea estable. ¿Sí? Y eso responde también esto. ¿Cuál es la importancia del ATP en el proceso de la ligasa? Esto, necesitan ATP para activar este fosfato. Si no hay ATP, no se pueden unir los dos fragmentos de manera covalente. Respecto al plásmido, ¿por qué es importante que tenga un origen de replicación? Porque tiene que tener un origen, o tiene que tener una manera de amplificarse independientemente del resto del genoma. ¿Cuál es la importancia de los genes de resistencia a antibióticos? Eso no lo vamos a ver todavía, sino hasta que hagamos transformación y veamos cómo esos genes sirven para seleccionar cuáles bacterias fueron transformadas. ¿Qué otros elementos por lo general tienen los plásmidos? Tienen que tener múltiples sitios de clonación. ¿De acuerdo? Para que yo pueda, o múltiples sitios de restricción para que yo pueda escoger en dónde quiero insertar el fragmento de DNA.
Después de hacer la restricción del corte con la enzima de restricción en el plásmido, ¿se puede cerrar el plásmido sin haber incorporado el gen? Sí se puede. ¿Por qué? Porque los extremos cohesivos, fíjense aquí, esta y esto pueden interaccionar entre ellos mismos y unir las dos cadenas y volver a cerrar este vector. ¿De acuerdo? Y es común que pase. ¿Qué más? ¿Cómo logra la ligasa cerrar el Profe, plásmido? Ya lo vimos. profe, ¿Qué pasó? en esa había investigado que hay tres tipos, ¿no? Cuando está el gen, cuando no está con el gen, cuando está con el gen y cuando está inverso, pero eso de invertido, perdón, no lo entendí. Ok, es porque vamos a ver, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, es más, eso se lo estaba explicando a unos chicos que me pidieron que los viera el lunes, ayer, y se los expliqué de esta manera. Voy a dibujar todo feo, pero voy a dibujar. ¿De acuerdo? Entonces Sí. ténganme paciencia. Voy a poner una pantalla allí. Y entonces, aquí y acá. Aquí. Supón que ya tienes tu plásmido. Y es este círculo que está todo feo, pero es porque no es un círculo perfecto. Acuérdense que se mueve. ¿Ok? Y luego aquí tienes tu origen de replicación. Ahora, luego, por acá, tienes tu gen de resistencia a ampicilina, supón. Y por acá ese es tu gen de interés. ¿Sale? Y resulta que este es el extremo 5'. Y ese es el extremo 3'. ¿Sí? Está feito, pero ahí está. Es lo que quiero mostrarles. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, está bien feito. Le pinto un poco más aquí. Ok. ¿Qué clase de molécula es esto? ¿Una proteína? ¿Un RNA? ¿Un DNA? ¿Qué es el plásmido? ¿De qué está hecho? ¿Es un DNA? Es un DNA. ADN. ¿Sí? Entonces les decía, a ver, déjame ver. Este gen de ampicilina, nada más para ponerles un ejemplo, lo que hace es producir una proteína. ¿Ok? Esto es una proteína. Ahí está. ¿Sí? Y esta proteína lo que hace es degradar a la enzima, a las moléculas de ampicilina, y entonces las moléculas de ampicilina no pueden matar a la bacteria. ¿Todo claro hasta allí? Sí. Sí, ok. ¿Qué tiene que pasar antes de que este gen pueda dirigir la síntesis de una proteína? ¿Cuál es el proceso de expresión de un gen? ¿Cuál es la primera parte? La ¿Cuál? traducción. ¿La Transcripción. transcripción? La Sí, transcripción. perdón. La transcripción es lo primero que tiene que pasar. ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes quieren hacer la transcripción de un gen, ¿qué hace falta en este gen? En este dibujo, si esa es la región codificante. ¿Quién dirige la transcripción del gen? El promotor. Un promotor. Y entonces todos los plásmidos, o sea, parte de los elementos que debe de tener un plásmido, es un promotor lo suficientemente fuerte para dirigir la transcripción del gen. ¿Sale? Ahora, si ustedes van a meter un gen
para producir una proteína que ustedes quieran, la proteína que estén trabajando, ¿qué tiene que tener este gen aparte de la secuencia codificante? ¿Qué le hace falta? ¿Ustedes creen que se va a transcribir así solito? Igual un promotor. Requiere un promotor. ¿De acuerdo? Y este promotor, por lo general, está dentro del plásmido codificado y luego aquí vienen los sitios de clonación. ¿A qué se refería con que si usas un solo sitio de restricción puede quedarte la cosa o puede salirte la cosa mal? A esto. Voy a hacer el mismo dibujo. Bueno, es el mismo plásmido, ¿eh? Teóricamente. Aquí está su origen. Aquí está el promotor de... Ay. Aquí está el promotor de la ampicilina. Aquí está el gen de ampicilina. Qué difícil es hacer esto. Debería de conseguirme una plumita para eso. Y aquí está el promotor. Este promotor. ¿De acuerdo? Si yo hago la clonación utilizando un solo sitio de restricción, puede ser que esto se ligue de esta manera. ¿Sí? ¿Ya viste cuál es el problema? ¿O no? Sí. ¿De qué lado tiene que estar el promotor? Del 5'. Del 5'. Entonces, si yo utilicé los mismos sitios de restricción, o sea, por ejemplo, aquí, a ver, si voy a dibujar el plásmido otra vez, el plásmido sin el inserto, ¿sale? A ver. Aquí está el plásmido sin el inserto. Aquí está su origen. Aquí está el promotor. Ay. Ese sí está muy feo. Ahí está el otro promotor. Aquí está el gen de ampicilina. Y resulta que aquí tiene el sitio Hindi. ¿Sale? Entonces yo corté mi fragmento de DNA. ¿Cómo le hago para deshacerme de eso mejor? ¡Ah! Ahí. Borrador. Este no. Aquí. Ahí está el sitio. Y entonces resulta que aquí y acá los corté con la misma enzima de restricción. ¿Sale? Cuando yo trate de meter este aquí, va a unirse donde están los sitios de restricción, de manera que aquí me va a quedar un sitio Hindi y aquí un sitio Hindi. Pero existe la posibilidad de que se ligue de esta manera, porque no tiene modo de diferenciar entre este lugar y este lugar con respecto a los sitios de cohesivos, digamos, de este sitio de restricción que voy a dejar allí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dicen, puede ser que se cierre el plásmido solo, si corté con la misma enzima de restricción, obviamente el extremo cohesivo que queda de este lado y de este lado son complementarios y se pueden cerrar. Si los puse a los dos mismos, a los dos abiertos, a este y todos tienen los mismos sitios de restricción,
es probable que esto se inserte de esta manera, pero también es probable que esto se inserte de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los dos me sirve? Este. Porque este tiene el promotor en la posición correcta respecto al inicio del gen. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Profesor, ¿y qué pasa si, o sea, si empieza con el 3'? Si empieza con el 3', puedes ligarlo, pero no puedes expresarlo. Porque la RNA polimerasa se va a unir a este promotor y va a leer la cadena codificante como si fuera la cadena molde. Y entonces lo que les pasó en el examen de que se equivocaban de cadena y hacían la transcripción de la cadena equivocada, eso va a pasar en este caso. Entonces, la RNA polimerasa se pega, la RNA polimerasa transcribe, pero transcribe la cadena equivocada. Y como es la cadena equivocada, eso no tiene sentido para hacer una traducción de esa molécula de RNA a una molécula de proteína. ¿Y si puede pasar? O sea, Si pasa, no lo ves. O sea, el RNA se genera, ¿sí? Si obtienes tu producto final, que en este caso sería una proteína, no la ves, porque no se traduce, porque no tiene sentido la secuencia que obtuviste al final. ¿y ¿De qué le acuerdo? pasa a esa secuencia? Se degrada. Como no sirvió para Profe, nada ¿cómo hacer para que no pase eso a la primera? Ok. Una vez que tienes esto, puedes empezar a utilizar las enzimas de restricción para saber cuál está correcto, siempre y cuando haya un sitio de restricción definido que no esté justo en medio del gen y que exista otro sitio de restricción por acá. Pero la manera más fácil de hacerlo es utilizar dos enzimas de restricción distintas. Entonces, por ejemplo, no es este su caso, pero supónganse que aquí tienen Hindi y otra enzima de restricción que se llama Shown. ¿Ok? Si cortan aquí con Hindi y aquí cortan con Shown, deja borrar esto, se ve todo feito. Ahí está. La única manera de que esto puede ocurrir la ligación es que este se ligue aquí y que este se ligue acá. Y entonces les queda 5'3' respecto a este promotor. ¿Sale? Entonces muchas veces lo que tienen que hacer antes de decidir hacer la clonación es estudiar todos sus sitios de restricción para ver cuál es el que les deja dirigir mejor o diseñar mejor su estrategia de clonación. Si yo hubiera tenido dos sitios de restricción allí, podría haber hecho eso. ¿De acuerdo? Que es, por ejemplo, déjame ver si podría hacerlo aquí. Profe, entonces esto que nos acaba de dar es como un tip para nuestra clonación. De hecho, hay más tips al respecto. Dicen que mi internet es inestable. ¿Qué pasa? Les voy a decir cuál es el siguiente paso, porque estos primers, por ejemplo, no son finales. ¿Qué pasa si... Todavía están viendo mi pantalla del dibujo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Espérame, entonces. ¿Dónde estoy? Aquí. Voy a pasarme a otro dibujo. ¿Sale? Imagínense que se encuentran un vector que, como decía su compañera, los pueden encontrar en @gene y que tiene una lista de vectores que les va a decir, este sirve para bacteria, este sirve para levaduras, este sirve para otra cosa, este es inducible, este tiene un promotor fuerte, etcétera, etcétera. Aquí está su origen de replicación, luego aquí está el aquí está el promotor del gen de resistencia, aquí está el gen de resistencia, y luego muchos vectores que son de expresión, o sea, cuando ustedes ya lo busquen,
Les va a decir, ok, este es el promotor que yo te estoy dando con este vector. Y luego aquí, en esta parte, tienes una cosa a la que le llaman MCS, que se llama Multicloning Site. Si ustedes hacen un análisis de esto, o sea, si yo agarrara esta secuencia y la viera en más grande, lo que van a encontrar es que tienen un chorro de sitios de restricción unidos dentro de eso. Entonces, por ejemplo, aquí les dice, este tiene un eco R1, aquí tienen un Hindi, acá tienen un show. Y esto les permite hacer lo que les estaba explicando antes. Esto de aquí de decidir qué enzimas de restricción pongo para que lo direccione en la dirección correcta. Pero resulta que cuando ustedes hacen o obtienen su PCR, ¿qué color usaré? Este. No sé si ya lo usé. Cuando hacen su PCR, tienen aquí su enzima y entonces resulta que sí tienen un sitio Hindi. Está aquí. ¿Sale? Este es el sitio Hindi. ¿Les sirve esto para clonar aquí? ¿Sí o no? ¿Siguen allí o ya me perdí otra vez? Ya estamos. ¿Les serviría? No. No, porque voy a partir mi gen a la mitad. ¿De acuerdo? Pero si yo veo los sitios de restricción que tiene esto, puedo usar PCR para pegárselos a este. ¿Cómo le hago? Lo que hago es diseño mis primers y entonces diseño un primer forward. Aquí. Un primer reverse. Aquí. Que esta secuencia, acuérdense que es más o menos específica para el gen. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que el gen, aunque no se ve, o sea, si lo tomamos del DNA completo, en realidad todo esto continúa. Pero lo que yo puedo hacer es que una vez que hice eso, después de donde está la región que es complementaria, o sea, esta región que es complementaria, yo puedo pegarle aquí la secuencia de restricción de SHO1 directo en el primer y aquí puedo pegarle la secuencia de restricción de EcoR1 directo en el primer. Cuando yo haga el PCR de todo eso, me va a quedar un fragmento que es ligeramente más grande que eso, que va a tener el Hindi aquí, el show aquí, y el eco. Está todo feo eso. Aquí. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando voy haciendo la amplificación, o sea, en el principio este se va a pegar aquí y va a amplificar todo lo que pueda hacia acá. Pero cuando este empiece a hacer la amplificación de todo hasta acá, en la parte que ya fue amplificada por el primer, no solo va a copiar esto, sino va a copiar hasta este pedazo, donde está el sitio de restricción. Y entonces yo puedo añadirle los sitios de restricción que quiera a cualquier fragmento de PCR, siempre y cuando no se repitan en esta sección, porque si no lo voy a cortar en pedazos. Pero si yo le pego estos sitios de restricción, yo puedo ahora utilizar esta enzima y esta enzima para clonar este fragmento aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, son tips para que vayan escogiendo sus plásmidos, pero esta segunda parte del tip es, si no tienen el sitio de restricción que requieren, siempre se le pueden pegar al primer. Y una vez que se lo pegan al primer, el fragmento de DNA que les va a quedar al final lo va a tener incluido. El fragmento de DNA que ustedes ven en el gen ya va a tener esos sitios de restricción, aunque no estuvieran presentes en el DNA original.
¿De acuerdo? Entonces, la parte donde les decían que el PCR puede servir para clonar es por esto. O sea, aparte de que de que si yo tuviera toda una molécula de DNA aquí sería dificilísimo solo cortar y purificar un fragmento de este DNA y que lo mejor es que haga muchas copias de él para que lo pueda manipular y meter acá. La otra que puedo hacer es, si hago un buen diseño de los primers, puedo ponerle el sitio de restricción que se me antoje y clonarlo en el plásmido que se me antoje. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que tener en cuenta entonces? ¿Cuál es el marcador de selección y qué tipo de promotor está pegado aquí en el multicloning site? Después me fijo cuáles son los sitios de restricción que tiene y se los añado a mi primer y me vale. Y entonces a partir de allí puedo obtener un fragmento que sea específico para pegarse en una orientación correcta dentro del plásmido que yo quiera utilizar. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Entonces, todo esto es una cosa en la que vamos avanzando poco a poco, porque se van a ir encontrando con distintos problemas poco a poco. Entonces, su primera parte era precisamente saber cómo iban a aislar el DNA. Una vez que aislaron el DNA, la segunda parte era saber cómo haces para agarrar un solo fragmento de ese DNA y lo haces usando un PCR. La tercera parte es cómo haces para saber que de verdad obtuviste ese fragmento. Entonces hago un gel de electroforesis para ver que mi fragmento está allí. La siguiente parte es empezar a escoger un vector de clonación. Entonces me voy a una página que tenga una biblioteca de vectores de clonación y me fijo cuál me conviene. ¿Lo quiero clonar en bacteria o lo quiero clonar en levadura? Si es de bacteria, entonces tiene que tener el origen de replicación de bacteria. Y tiene que tener un marcador que me permita seleccionar a las bacterias que tienen el plásmido o que no. De preferencia un marcador de antibiótico, que puede ser ampicilina. Después de eso, me voy a dar cuenta, chin, pero para que se exprese mi gen, como ya vi transcripción, yo sé que necesito un promotor. Y entonces busco un plásmido que ya tenga un promotor integrado. ¿De acuerdo? Y luego tengo que pensar, pero ese promotor tiene que estar en el extremo 5' de mi gen. ¿Cómo le hago para que el gen que yo amplifiqué lo pueda clonar dentro de ese vector de clonación en la orientación 5', 3' respecto al promotor? Y entonces piensan, pues los primers que hice antes, le podría añadir sitio de restricción al primer, porque los primers los mando a hacer con la secuencia que yo quiera. ¿De acuerdo? Y entonces le puedo poner el sitio de restricción que quiera y lo que tengo que escoger más bien es qué promotor quiero utilizar. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean las bibliotecas de plásmidos, les van a decir, este se usa, es un plásmido de alto número de copias, se usa para la expresión constitutiva. Eso significa todo el tiempo produce RNA. O vectores inducibles, que puedes tener el gen allí, pero no se expresa hasta que tú le des una señal, que se llama, o la señal a lo que le llaman una inducción, algo que le permita y que le diga, órale, empieza a transcribir ahora. Y depende de qué quieras hacer, es el plásmido que quieres utilizar. Ahora, como todo esto es teórico, y como es muy simple, y como la idea de la práctica es que ustedes vayan viendo cuál es el proceso, pueden escoger un vector el más simple que encuentren. Con que tenga un promotor y una marcador de selección, o sea, una resistencia a antibiótico, está perfecto. ¿De acuerdo? Porque obviamente yo no les puedo pedir ahorita que sea un promotor inducible si ustedes no saben cómo se controla la expresión todavía de la... Cómo es el control de la expresión genética y qué es inducible, qué es reprimible y qué es constitutivo. Entonces, escojan el más simple. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ya los perdí? ¿Ya se cansaron? Ya son las 5. Yasmín López, no sé si voy a tener la grabación completa porque se cortó. Pero voy a tratar. ¿Sale? Creo que la otra no la tengo completa, la de todo lo que dije antes, porque se cortó la comunicación y entonces no sé qué fue lo que pasó. O sea, no sé si se grabó o no se grabó. Este pedazo último sí se grabó, pero está complicado. Ahorita veo si lo tengo. Y si sí, lo subo.
¿Algo más, niños? ¿Dudas? Si no, ya vámonos. Y ya les puse, para facilitarles un poco las cosas, en vez de ponerles primero la investigación, lo que les puse son las clases como tal. Y creo que esta semana está un poquito más leve en cuanto a tareas. Entonces exploren, por favor. O sea, exploren las cosas que les estoy mandando. Por ejemplo, no, porque todavía no estamos viendo expresión genética. Los enhancers aún no están allí. Todavía no vemos los enhancers porque son de eucariontes y es parte del control de la expresión genética que es después de ver traducción. ¿De acuerdo? Ahora limítate a lo básico, Leslie, a cómo se transcribe y cómo se traduce. Después de eso vemos cómo controlas cuándo transcribir. ¿Sí? Esta página, por ejemplo, es una de las ligas que les subí en la semana 7. De hecho, si ustedes se van a esta otra, que está antes, viene prácticamente todos los procesos que necesitan hacer para hacer una clonación. Aquí, por ejemplo, le explica qué es un plásmido recombinante, cómo cortan las enzimas de restricción, cómo hay que seleccionar las enzimas de restricción, etcétera, etcétera. Están en español la mayoría. Y este está muy bonito. Bueno, este me gustó. Porque es interactivo, entonces se meten y le dicen aquí empieza la cosa interactiva. Y entonces, por ejemplo, aquí les empieza a hablar de algunas de las enzimas de restricción y cómo funcionan. Por ejemplo, si van haciendo como un, ¿cómo se dice esto? Scrolling. No. Hacia abajo, van a empezar a ver como una explicación de qué son las enzimas de restricción. Por ejemplo, ahí está, y les dice, esto es una célula, este es el DNA bacteriano, esta es una enzima de restricción, y este es su sitio de restricción. La historia original de los enzimas de restricción es que es un sistema de defensa para infecciones virales que pueden ocurrir en las células. Entonces, por ejemplo, ahí está la bacteria, digo, el sitio de restricción, les explica cómo es que reconoce su sitio de restricción, la dependencia con la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace para reconocer cuál es el extremo 5', 3', dónde corta, etcétera, etcétera? Ahí, por ejemplo, se ve el corte disparejo, digamos, que genera extremos cohesivos. Y luego, cómo se utilizan esas cosas para diseñar plásmidos. Aquí, por ejemplo, esta es la idea de lo que estamos hablando. Tienen un fragmento de DNA que tiene dos sitios de restricción distintos, y si utilizan dos enzimas de restricción distintas, pueden cortar un fragmento, y si utilizan las mismas enzimas para cortar el plásmido, dejan extremos que son complementarios. Este extremo es complementario con este extremo, y este extremo es complementario con este extremo. Si siguen hacia abajo, lo que pueden hacer es que forman puentes de hidrógeno entre ellos, y luego con ayuda de una ligasa, forman el enlace fosfodiéster que genera esta molécula recombinante. ¿De acuerdo? Entonces, esto está disponible ahí para que lo vayan viendo con calma y a su paso, y probablemente les ayude mucho a entender cuál es el proceso del proyecto que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, chicos. Ya me colgué demasiado. Voy a tratar de subir esto. Y